Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Cuando yo predico, doy alguna enseñanza bíblica, siempre lo hago basado en la irrefutable e inapelable palabra de Dios. Incluso la palabra de Dios va a producir siempre, óigame bien, una respuesta en el hombre, ya sea en obediencia a la palabra o en rechazo a la palabra de Dios que les es enseñada y predicada. La palabra de Dios, que es la verdad bíblica, la verdad eterna, funciona como un espejo y como una espada. En cuanto a la espada, porque penetra hasta partir el alma y el espíritu y llega hasta el tuétano de los huesos para comenzar un cambio interior, un cambio de conducta, un cambio de naturaleza. Les explico. La palabra de Dios, como un espejo, según Santiago 1, 23 y 24, ahí dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Cuando la verdad es predicada fielmente, ceñida a la voluntad de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, expone la condición del corazón del hombre, los motivos ocultos, incluso las obras de la carne. Esta exposición va a incomodar a quienes no quieren arrepentirse. Miren, las personas que se ven confrontadas por la verdad de la palabra de Dios, con su pecado, con su egoísmo o su avaricia, tienen dos opciones. Primero, arrepentirse, que es aceptar la incomodidad, que es el Espíritu Santo que los está redarguyendo, y permitir que el Espíritu Santo obre el cambio en su vida, o rechazar. O sea, va a endurecer su corazón, taparán sus oídos y sacarán al mensajero para evitar la confrontación. Entonces, hoy quiero hablar precisamente de quienes son enemigos de la verdad bíblica. Quiero hablar de los mercaderes de la fe. La palabra de Dios no es un producto de entretenimiento. La palabra de Dios no es un mecanismo de terapia. Tampoco es producto de la mercadotecnia. Pero los predicadores que se han convertido en mercaderes de la fe ofrecen un mensaje diseñado por el mismísimo diablo para agradar, motivar y confirmar los deseos terrenales de la gente. Entonces, este tipo de mensaje es muy popular a la gente por dos razones. Primero, porque no pide el sacrificio de la voluntad propia, los vuelve negligentes y descuidados. Por eso es que el Señor dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que roba, no robe más. Y Dios nos está llamando a un cambio de conducta, pero tenemos que aplicar la voluntad para hacerlo. Y segundo, no confronta el estilo de vida. A esta gente no le importa, las personas que están allí, sino tener sillas o butacas ocupadas. Y hay una regla de 3 directa, que mientras más gente, más dinero, más entrada, más diezmos, más personas tienen para lavarle el cerebro y convertirlos en pactadores y sembradores en el reino, entre comillas. Y tercero, no predica la cruz, que implica morir al yo. Pablo dijo: no vivo yo. Entonces, Pablo advirtió que vendrán tiempos en que la gente va a aborrecer la verdad de Dios, esa verdad que los confronta en su pecado. Eso está en 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4, que dice que no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus deseos y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Esta es precisamente la descripción más clara de quienes rechazan la verdad incómoda y prefieren un mensaje hecho a la medida de la gente, que se centra en el mensaje de la prosperidad,
sin arrepentimiento y sin un cambio en su vida que evidencia públicamente que han nacido de nuevo del Espíritu. Jesús mismo lo vivió en su ministerio terrenal. Él dijo en Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Entonces la incapacidad de escuchar no era auditiva, sino más bien una decisión del corazón de no querer someterse a la voluntad de Dios. Con esto quiero recordarles, queridos hermanos, que la fidelidad a Dios requiere predicar la verdad. Oigan, predicadores, tienen que predicar la verdad, sabiendo que inevitablemente va a causar incomodidad en aquellos que prefieren vivir en el engaño. Pero es mejor la verdad de Dios, que nos confronta pero nos liberta, que seguir viviendo en una mentira, que estamos encadenados con eslabones de fantasía y de promesa de hombre y terminar abriendo los ojos en la gran tribulación o en las pailas del infierno. Por eso quiero denunciar a los mercaderes del Evangelio, con el fin de quienes lo oigan, el Espíritu Santo les abra sus ojos, esos ojos espirituales que están vendados, y vean que están nadando en aguas del engaño, que tienen desembocadero en la perdición eterna. Esta es una expresión fuerte que tengo que usar para denunciar a aquellos que usan, queridos hermanos, la palabra, la Biblia, el mensaje del Señor y la práctica del Evangelio con fines de lucro personal, haciendo del Evangelio un negocio, un kiosco o una mercadería. Segunda de Pedro 2:3 dice, y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Esa gente está perdida, hermano. Esa gente está marcada para las pailas del infierno. Están en la lista de los que van a ser habitantes de las pailas del infierno. Este pasaje advierte sobre los maestros falsos que explotan a los creyentes por dinero. En 2 de Corintios 2:17, ahí Pablo dice, pues no somos como muchos que medran con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. La palabra medrar o traficar, negociar, traducen como mercadería. Entonces, Jesús expulsó a los mercaderes del templo, eso está en Mateo 21:12 y en Juan 2:13 al 16, donde él condenó el hecho de que habían convertido la casa de oración, la casa de Dios, en una cueva de ladrones o en un lugar de comercio. Entonces, el mensaje central es una condena a la comercialización de la fe. Y el Espíritu Santo expone 3 puntos que los comerciantes de la fe no quieren que se les sean expuestos. Primero, la avaricia. En el mensaje centrado en la verdad de la palabra de Dios, ahí se condena el motivador principal de la avaricia, el generador principal de la avaricia, que es el amor al dinero, y la codicia, que es la raíz de todos los males, el cual, codiciándolo algunos, se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La Biblia dice que es mejor lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores. Segundo, la explotación. Esto implica usar la posición del liderazgo o la predicación de la palabra para manipular y sacar provecho de los seguidores. Por eso Judas 1:16 dice, estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, hablando palabras infladas, adulándole a las personas para sacar provecho de ellos. Y lo tercero es la falsedad. Esta se asocia con el uso de palabras fingidas o de un mensaje distorsionado que se enfoca en la riqueza material o en el beneficio personal del predicador. Por eso usted ve esos escándalos bochornosos, hermanos, de pastores, ministros,
con mansiones que valen 50, 100 millones de dólares, mientras hay gente que se está muriendo de hambre. Se hicieron sus propios reinos individuales y construyeron un palacio donde dentro de ellos viven esta gente como reyes. Tercero, la falsedad. Y esto se asocia con el uso de palabras fingidas o de un mensaje distorsionado que se enfoca en la riqueza material o en el beneficio personal del predicador, en lugar del verdadero evangelio de arrepentimiento, de fe y de servicio a Dios y al prójimo. Esto es una crítica del Espíritu Santo a quienes anteponen la ganancia personal y el enriquecimiento a la misión desinteresada de predicar el evangelio. Y usted ve muchos de esos ministros viven en mansiones. Hay una vergüenza bochornosa, hermano. Gente que vive en mansiones que valen millones, mientras hay un mundo que necesita oír la palabra de Dios. Se necesita inversión económica en la tierra, en el mundo, para que el evangelio sea extendido. Muchos ministros que fueron llamados por Dios, ellos comenzaron bien su carrera, pero hoy, lamentablemente, muchos se desviaron de la verdad para convertirse precisamente en mercaderes de la fe y han torcido el camino de Cristo y han arrastrado tras su error a muchos que creen que están guiados por un hombre santo de Dios o por una mujer santa de Dios. Esto no es nuevo, porque es una manifestación moderna del mismo problema que los apóstoles denunciaron en el Nuevo Testamento, solo que amplificada. ¿Por qué? Por los medios de comunicación y las plataformas globales, las redes sociales, etc. Y la mercadería de la fe es un fenómeno que está asociado a 4 objetivos. Primero, el evangelio de la prosperidad, en donde se enseña que la fe es una herramienta para obtener riqueza material, salud física y éxito inmediato, a cambio de ¿qué? De grandes siembras, pactos, es decir, donaciones de dinero al ministro o a la institución. Segundo, la comercialización del liderazgo. Ministros que viven con lujos excesivos, tienen aviones, 4 aviones, 3 aviones, mansiones principescas, viven una vida saudita, operan sus ministerios como empresas millonarias y exigen lo que ellos llaman siembras, pactos, de los que nunca rinden cuenta ni justifican en qué y cómo están usando el dinero de los creyentes. Tercero, la manipulación emocional. Estos son expertos, hermanos, en agitar las emociones. El uso de técnicas de predicación que explotan las necesidades, los miedos o los deseos de la gente. ¿Para qué? Para motivar contribuciones financieras. Y cuarto, el foco del show. Convertir los servicios de adoración en grandes espectáculos para atraer masas, donde el énfasis está más en el entretenimiento y la recaudación que en la enseñanza bíblica profunda y la transformación espiritual de los creyentes. Como les dije, son gente que nunca cambian, pasan meses y años y siguen siendo igual, el mismo pecado, la misma manera de vivir contraria a la voluntad de Dios, porque no se habla la verdad. A ellos no les interesa el alma de esa gente, sino el dinero de la gente. Ellos quieren tu dinero y Satanás quiere tu alma. Este evangelio de la prosperidad contrasta con el modelo del ministerio y el mensaje de Jesús y de los apóstoles, que se caracterizaba por 3 puntos fundamentales. Primero, el servicio desinteresado. Y esto solo es posible cuando hay una disposición a sacrificarse por los demás. Filipenses capítulo 2,
versículos 5 al 8 dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, mire cómo dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Segundo, la humildad y la sencillez. Estas virtudes del Espíritu producen un rechazo al lujo o al orgullo. Y Jesús lo dijo en Mateo 8:20: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, no tiene dónde recostar su cabeza. Tercero, la gracia gratuita. El Evangelio se da de gracia gratuitamente, no se vende. Mateo 10:8 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Este es un tema muy serio que toca la integridad de la fe y la confianza de las personas. Por eso hay de los que cobran por predicar y enseñar la palabra de Dios. Hay de ellos. Y quiero aclarar también en este punto que acabo de tocar, que esto que el Espíritu Santo me inspira no es un aliento a aquellos pastores o ministros que no valoran los ministerios que son llamados por Dios y que le roban la ofrenda a los predicadores y a las predicadoras que fueron una bendición para la congregación. Estos también le van a dar cuenta a Dios. Porque si malo es una cosa, mala también es la otra. Entonces la palabra de Dios condena a aquellos que convierten la predicación y la enseñanza de la palabra hermosa de Dios en una profesión con propósito comercial. La Biblia presenta un equilibrio sobre este tema. ¿Por qué? Porque así como Dios condena la avaricia y el lucro, también aprueba el sostén económico de quienes dedican su vida al ministerio. Veamos, Dios condena al lucro avaro. Primera de Timoteo 3:8 y Tito 1:7 dicen: no codiciosos de ganancias deshonestas. Segundo, el derecho del obrero. Primera de Corintios 9:14 dice que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Tercero, el apoyo al maestro. Gálatas 6:6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena a quien le instruye. Y cuarto, el ejemplo de Pablo. Primera de Corintios 9:15 al 18 y Hechos 18:3. Entonces, la línea divisoria está en la intención y la práctica. Y hay dos puntos acá, uno aceptable y otro condenable. El aceptable es legal ante Dios sostener económicamente a quienes son llamados de verdad y tienen evidencia del Espíritu Santo de su llamado para dedicarse a tiempo completo a la obra del Señor. Y segundo, está el condenable, es cuando se exigen tarifas por oraciones, por darle una supuesta palabra revelada de Dios o usar la predicación de la palabra de Dios como una herramienta para el enriquecimiento personal o convertir la donación en una compra de bendiciones, una especie de simonía evangélica. Entonces, esto si es hacer mercadería o cobro por la gracia divina. Estos que hacen así han pervertido la belleza de la palabra de Dios y sobre todo el propósito del Evangelio de Jesucristo. Hermanos, y como predicador del Evangelio he notado que el espíritu de Balaam se ha metido dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Siempre ha estado. Usted lee Apocalipsis y ve que ahí estaba presente este espíritu. El hombre ya había muerto, pero este espíritu continuó nadando en las aguas de la iglesia, pervirtiendo, engañando, seduciendo y confundiendo. Y ese demonio ha traído corrupción dentro del cuerpo de Cristo.
Cuando hablo del espíritu de Balaam en la iglesia, yo me refiero a un patrón de conducta que la Biblia condena específicamente en el Nuevo Testamento, basándose en la vida de ese profeta gentil Balaam del Antiguo Testamento. Esa historia usted la puede encontrar en Número 22 al 24. El espíritu de Balaam se asocia a dos grandes problemas que tenemos hoy más que nunca. Primero, el amor al lucro, que es el premio de la maldad que habla la Biblia. Entonces, la característica principal de Balaam es que amaba el dinero más que a la obediencia a Dios. Segunda de Pedro 2, 15 y 16 dice que los falsos maestros han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y Judas 1:11 dice, ay de ellos, porque se han lanzado, óigame bien, por lucro en el error de Balaam. Y usted ve cómo Balaam murió. Dice que murió atravesado por una espada y la Biblia lo llamó Balaam el adivino. Y murió agarrado de los cuernos del altar y ahí lo atravesaron. Este espíritu se manifiesta hoy en líderes que primero que usan sus dones espirituales o su posición para obtener grandes ganancias personales. Segundo, distorsionan la palabra de Dios para justificar el enriquecimiento a través del ministerio, es decir, del evangelio de la prosperidad. Y tercero, están dispuestos a comprometer la verdad o la ética si hay una recompensa financiera de por medio. Lo segundo es la doctrina de la mezcla y el compromiso. Eso es la doctrina de Balaam. Y aunque Dios le prohibió a Balaam maldecir a Israel directamente, él le dio al rey Balac un consejo perverso, satánico, para que el pueblo de Israel cayera en pecado y por ende perdiera el favor de Dios. En Apocalipsis 2:14, el Señor Jesucristo reprende a la iglesia de Pérgamo, una de las 7 iglesias de Asia Menor, por retener dentro de ella la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y fíjese usted, y a cometer fornicación. Bueno, hoy este espíritu se manifiesta en la iglesia del Señor como la tolerancia al pecado y la contaminación del evangelio de Jesucristo. Y en este sentido, quiero decirle que este espíritu satánico de Balaam produce 3 cosas mortales para los creyentes que son, primero, el compromiso doctrinal. Esto es posible cuando mezclan la verdad bíblica con filosofías seculares, prácticas mundanas o ideologías culturales que contradicen las escrituras sagradas de Dios. Segundo, aceptar la fornicación, ya sea literal como espiritual. Y eso lleva a la congregación a prácticas inmorales o idolátricas, que es la fornicación espiritual, buscando la popularidad o el beneficio temporal. Y también, hermanos, hay lugares donde toleran la fornicación física, que viven en concubinato y tienen ministerios y se suben a los altares a cantar, a tocar o a predicar. ¡Qué vergüenza! ¿A dónde irá para la iglesia del Señor? Ese tipo de iglesia, porque la iglesia de Cristo está guiada por la palabra de Dios y el Espíritu Santo la va a guiar siempre a la pureza, a la verdad y a honrar a Cristo. Y tercero, poner tropiezo. Enseñar de manera que se justifica o se trivializa el pecado, haciendo que el pueblo de Dios pierda el temor a Dios, pierda su santidad y la bendición. Y yo veo la presencia dañina del espíritu de Balaam hoy en la iglesia del Señor al ver la avaricia, el compromiso con el mundo y la manipulación de la verdad por amor al dinero y al poder. Y yo he visto ministros evangélicos reconocidos poniendo sus manos y orando y declarando bendiciones
sobre un presidente, un gobernante corrupto, afeminado, brujo o una corrupta. Bendito sea el Señor. Me recuerda a los falsos profetas que tenía Acab, que los tenía ahí listos para que le dijeran cosas bonitas. Entonces Dios nos llamó a los predicadores a enriquecerse con el ministerio, sino a salvar a los perdidos que se van al infierno diariamente por miles. Dios no nos llamó a nosotros a contar billetes, sino a contar lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. El mandato de Jesús y el propósito original del Evangelio no se centran en el bienestar material del predicador, sino en la salvación y la transformación de los oyentes. Cuando Jesús predicaba, la gente eran transformadas, los corazones ardían. Una prostituta como Magdalena fue cambiada en una dama, un corrupto político como Zaqueo bajó del sicómoro y devolvió lo que se había robado y cambió. Eso lo hace el Señor cuando se predica la palabra de Dios. El propósito divino para la predicación del Evangelio se resume en 4 puntos cruciales. Primero, en la gran comisión, que es el mandato principal de Jesús. Y no fue la acumulación de riquezas, sino la evangelización y el discipulado. En Mateo 28, 19 y 20 dice: "Ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado". Os he mandado. Es un mandato de Dios. La palabra de Dios tiene que ser obedecida. Segundo, el mensaje. El contenido del mensaje es el Evangelio de Jesucristo, que es la fuerza de Dios para la salvación. Romanos 1:16 dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, centrando ese mensaje en el arrepentimiento, en la fe, en la cruz y sobre todo en la resurrección del Señor. Seguimos a un Cristo vivo, a un Cristo que está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta la consumación del siglo. Tercero, la actitud. El apóstol Pablo condenó esta actitud, enfatizando que el ministerio debe llevarse a cabo con humildad y con sacrificio. Segunda de Corintios 4:5 dice: "Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús". Y cuarto, el enfoque en lo eterno. El verdadero predicador debe tener su corazón puesto en los tesoros celestiales, no en las cosas terrenales. La riqueza del ministro debe ser espiritual y el fruto de su trabajo, no el tamaño de su cuenta bancaria, ni el modelo de su vehículo, ni el conjunto residencial donde vive. El problema es que muchos han buscado las riquezas materiales en lugar de la salvación de las almas. Y esto, hermanos, es una perversión salvaje, vulgar, del propósito original, que es la salvación de las almas por obtener lucros. Estos predicadores o pastores de la prosperidad están guiando a millares y millares a la perdición eterna. Si el núcleo del mensaje de la salvación del pecado es a través de la fe en Jesucristo, entonces aquellos que lo distorsionan para centrarlo en la riqueza material y en la salud física inmediata están en esencia predicando otro evangelio, como lo dice Gálatas 1, 6 al 9. Entonces Dios acusa a los predicadores de la prosperidad porque ese mensaje lleva a la perdición, y la acusación está basada en los siguientes 4 puntos. Primero, en la distracción del arrepentimiento. La prosperidad pone el enfoque en el bienestar terrenal, es decir, el dinero, la casa, el carro, la profesión, la cuenta bancaria, en lugar del arrepentimiento del pecado y la santificación, que es la preparación para entrar en la eternidad de gloria con Dios. Al no enfatizar la necesidad de un Salvador de la ira de Dios, pues
se anula el mensaje central de la cruz, que la palabra de Dios dice que es para salvación a todo aquel que cree. Segundo, las falsas esperanzas y la desilusión. Propone a la gente este mensaje que sus problemas económicos se van a disolver automáticamente como por obra de magia al sembrar la semilla para el reino, es decir, al donar dinero. Cuando esas promesas no se cumplen, y yo conozco mucha gente que han caído en esto, como sucede siempre, la persona se desilusiona y pierde la fe por completo y abandona el camino del Señor, y muchos de ellos se van a perder porque se van a rebeldizar contra Dios, se van a rebeldizar contra la palabra. Nunca creerán que hay gente de Dios todavía predicando la palabra. Y tercero, condicionalidad de la gracia. Este mensaje convierte la gracia gratuita de Dios en un sistema de pago por bendición. Enseña que la bendición de Dios se gana con dinero o con buenas obras, y eso, de verdad, hermanos, contradice la enseñanza bíblica de que la salvación y la bendición de Dios vienen por gracia, no por obra. Lea Efesios 2, 8 y 9. Y cuarto, la idolatría. Este mensaje de la prosperidad, a través de los predicadores de la prosperidad, guía a la gente a amar y a perseguir las cosas materiales por encima de Dios, cayendo en la advertencia de Jesús en Mateo 6:24, que dice: no podéis servir a Dios y a la riqueza. Aquí esta gente quedan esclavas de una potestad llamada Mamón. Entonces la preocupación es que al predicar un evangelio que no es el evangelio bíblico, estos líderes están dando a sus seguidores una falsa seguridad de salvación, mientras sus corazones permanecen enfocados en lo terrenal y por lo tanto no están verdaderamente en Cristo. Esa gente no están en Cristo, están en su propio Cristo, ese que habló el Señor en Mateo 24. Esta es la razón por la que el apóstol Pablo era tan vehemente, tan severo contra los falsos maestros, porque el riesgo final era la vida eterna de los creyentes. Usted se está jugando la vida eterna, y las características distintivas de los predicadores de la prosperidad es que no hablan ni del rapto, ni de santidad, no hablan del infierno, no hablan del juicio final, ni promueven el ayuno y la oración. Esto es una evidencia de la desviación doctrinal más peligrosa de este movimiento. La tendencia en los púlpitos de la prosperidad es omitir o minimizar las enseñanzas negativas, según ellos, o que causan incomodidad, como primero el juicio de Dios y el infierno. La teología de la prosperidad tiende a enfocarse exclusivamente en el amor y en la generosidad de Dios, omitiendo o suavizando su santidad, su justicia y su ira contra el pecado. Ahora, ¿por qué lo omiten? Porque el mensaje de juicio y de castigo es incompatible con un mensaje centrado en la felicidad, en el éxito y en la satisfacción personal como propósito principal de la fe. Entonces, este mensaje verdadero no encaja con ese mensaje de la prosperidad, donde predican un Dios tan bueno que solo se preocupa y quiere que sus hijos sean millonarios y sean saludables. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Que al no predicar sobre el infierno ni sobre la seriedad del juicio final, se elimina automáticamente la urgencia del arrepentimiento y la necesidad de la salvación del castigo eterno. Hay gente predicando salvo y siempre salvo, que una vez que tú eres salvo, tú vas a ser salvo y no importa lo que tú hagas, tú estás allí marcado para salvación. Mire, la Biblia dice que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Jesús dijo: el que sea fiel hasta el fin, este será salvo. Ahora, si no hay infierno, entonces, ¿para qué necesita un Salvador? Ellos convierten el Evangelio en una simple herramienta
para la mejora personal. Segundo, el rapto de la iglesia y la escatología. La enseñanza sobre el rapto, la segunda venida de Cristo, la gran tribulación y los eventos finales dirige la atención del creyente a la esperanza eterna y al rapto venidero. Ahora, ¿por qué lo omiten? Porque el énfasis de la escatología desvía el enfoque de la prosperidad terrenal, y si el creyente está mirando al cielo y al fin de los tiempos, ese creyente va a entender que la riqueza y el éxito en este mundo son temporales y que el sufrimiento es parte normal de la vida cristiana. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones, óigame, aflicciones, y lo está diciendo el apóstol Pablo, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La Biblia dice que el que sufrió con Cristo también será glorificado. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que al no tener una perspectiva de vida eterna clara, el enfoque se queda anclado en el aquí y el ahora. Por eso ellos predican el reino ahora, the kingdom now, y en la búsqueda de la realización en esta vida, que es precisamente la meta del evangelio de la prosperidad. Ese falso evangelio contrasta con el evangelio bíblico, ese evangelio que predicó Jesucristo, sus apóstoles, y que los predicadores serios estamos predicando contra viento y marea. Sufrimos rechazo, sufrimos desprecios, se nos cierran las puertas. No importa, esos son puertas de madera, pero nosotros tenemos una puerta abierta en el cielo, la cual nadie nos puede cerrar. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque el evangelio que predicó el Señor Jesucristo, lea los 4 evangelios, y los apóstoles, fue radicalmente diferente al evangelio que se está predicando en muchos lugares. Si Jesucristo hubiera predicado el evangelio que se predica ahora en muchos lugares, nunca lo hubieran crucificado, nunca lo hubieran rechazado, lo hubieran nombrado el predicador del año, le hubieran dado el premio Nobel al mejor predicador del mundo. Ahora, ¿por qué le digo esto? Primero, porque Jesús habló sobre el infierno, sobre el Gehenna, con más frecuencia y claridad que cualquier otra persona en la Biblia. Mateo 5, 29 y 30, Marcos 9, 43 al 48. Jesús fue el predicador que habló más del infierno. Y si el infierno no existe, entonces Jesucristo predicó una mentira. Segundo, Pablo enseñó que los creyentes padecerán aflicción y el sufrimiento como parte de seguir a Jesucristo, algo que el evangelio de la prosperidad niega al prometer una vida libre de aflicciones, una vida como Alicia en el país de las maravillas, como vivir en la isla de la fantasía. Eso no es lo que dice la Biblia. Pablo dice en 2 de Timoteo 3:12 que todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecuciones. Y tercero, está el enfoque eterno. El Nuevo Testamento enseña a poner la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra, Colosenses 3:2, y contradiciendo la obsesión por las posesiones materiales, que es el principal objetivo y mensaje de esta gente de la prosperidad. Y para concluir este tema, queridos hermanos, que sé que no será de agrado a mucha gente que tiene su oído educado, preparado, acondicionado a escuchar solo lo que quiere oír. Entonces, la omisión de estos temas escatológicos y de juicio de Dios es una forma de crear un evangelio cómodo, relajante y atractivo para la carne y para la gente pasiva que está allí, negligente, que no se preocupa por su vida espiritual, pero que traiciona el mensaje completo y equilibrado de la Biblia. Eso lo dice Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Y en el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis,
Dice el mismo Señor en Apocalipsis 22, 18 y 19, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro, si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios también quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hermanos, he hablado esto porque estoy muy preocupado. Veo por televisión, veo a través de YouTube, a través de la internet, veo tanto escándalo y tanta poca vergüenza. Hermanos, gente de una manera descarada, lavándole el cerebro a la gente, idiotizándola con ese mensaje como que lo añadieron con burundanga, que los vuelven bobos, torpes, le quitan todo. Le quitan hasta las casas. Mire, es increíble cómo el diablo de Balaán y de Judas están bailando un son, están tocando la melodía ante la que estos predicadores están bailando, y si no se arrepiente, van a bailar en el fuego eterno del lago de fuego. Dios te bendiga. Y recuerda que Cristo está a la puerta, el arrebatamiento está más cerca que cuando creímos. Es tiempo de arreglar nuestras vidas, ponernos a cuenta con Dios, decirle al Señor que nos limpie, porque en el cielo no entra nada inmundo o nada que ame o diga mentira. Dios te guarde. Shalom.